Y hola, ¿qué tal amigos? Espero se encuentren muy bien, yo soy Yuki, y hoy les traigo la continuación de esta serie que tanto nos gusta. Antes de comenzar les mando un saludo muy especial a los miembros del canal. Y sin nada más que decir, ponte cómodo, jala unas papas y disfruta del siguiente video. En esa tarde, varias personas se reunieron afuera de la mansión del cardenal. Entonces, el cardenal, al enterarse de la muerte de ambas mujeres, se enoja y le empieza a doler la cabeza, ya que Lucrecia no hace nunca las cosas bien. Así que ordena a Nicolo para que vaya a decirle al señor Scampa que lo lamenta por su hija, y que en realidad la sirvienta Mayetta escapó de casa después de robar varias cosas preciosas, y por eso ordenaron buscarla y matarla. Lo lamenta por equivocarse de persona. A cambio, por la equivocación, le dará 300 ducados de oro. Sin embargo, el señor Scampa se siente indignado, ya que la vida de su hija no se puede comprar con dinero. Entonces Ariane sale de la mansión y lo saluda inclinándose con cortesía, y se disculpa con él por lo que sucedió hoy, y le da el pésame, a diferencia de su padre que no quiso salir. Entonces el señor Scampa y Ariane se van hacia el centro de rescate de Rambouillet. Una vez llegaron, se sirvieron té para tomar. Ariane le dice al señor Scampa que lo que ha anunciado el cardenal de Mare es falso. Mayetta nunca robó nada de la casa. Así el señor se enoja mucho más levantándose de su asiento. Sin embargo, Ariane lo calma diciéndole que el cardenal no tiene nada que ver y le ofrece su ayuda para vengarse del verdadero asesino de su hija. Lo miró a los ojos y le dijo que Lucrecia es la responsable de esto, haciendo enojar más al pobre señor. Así que Ariane le dice que al día siguiente debe de ir a la mansión para pedir la cabeza de Lucrecia, por cambio de la vida de su hija, y como prueba está Loretta, su criada, quien fue encontrada junto a los vagabundos. Y antes de irse, Ariane una vez más le expresó sus condolencias al señor y le dio una rosa blanca. Al día siguiente en la mañana, el cardenal no fue recibido por una familia en duelo, satisfecha con los 300 ducados, sino por una familia en duelo decidida y una multitud enojada. El señor Scampa, los representantes de 2 cooperativas locales y muchas personas pobres del centro de rescate descargaron su ira afuera de la mansión, exigiendo justicia y la cabeza de Lucrecia. Ellos trajeron a Loretta atada con una cuerda. En la noche la torturaron y le sacaron información. Loretta les dijo que la criada Mayetta estaba embarazada del hijo del cardenal. A Madame Lucrecia no le gustó este hecho y ordenó echarla y matarla. Aunque la mansión del cardenal de Mare estaba ubicada en una zona residencial y apartada, la noticia corrió como la pólvora entre los nobles y los pobres de la capital. También los comerciantes ya sabían de esta historia. Aquel día el cardenal de Mare regresó temprano a casa y ordena llamar a su hijo Hipólito para conversar a solas. Obviamente Hipólito se puso muy nervioso pensando que su padre le va a reclamar el por qué embarazó a Mayetta o el por qué no le dan hasta ahora su título universitario. Pero no, ya que su padre le dice que cuando volvió a Lucrecia a la casa, Hipólito prometió asumir las responsabilidades de los actos que cometiera su madre. Pero el cardenal estaba hablando de un contexto diferente y tenía la intención de deshacerse de su esposa por el bien del honor de la familia, ya que Lucrecia está siendo tildada como asesina en las calles y pueda que tarde o temprano la denuncien ante la corte del palacio. Era una situación que todos los nobles eran extremadamente reacios a hacer. El tribunal de palacio era un juicio temporal en el que un juez temporal designado por el rey llegaba a la escena y examinaba el caso desde varios ángulos antes de emitir un juicio. Incluso el juez provisional revisaría los libros de la familia y las propiedades que no tenían nada que ver con el crimen para investigar el caso. Esto claramente iba a perjudicar al cardenal y a Hipólito, ya que para ser precisos, él necesita casarse con una hija única que sea de la nobleza. Y el cardenal de Mare le dijo también: tu madre ahora no es más que una carga para la familia. Debería haberla expulsado para siempre después del incidente de la magia negra. Ustedes me arrastraron por el cariño y me trajeron aquí. Hipólito estaba agachado y en silencio, ya que había 2 cosas que tenía que ocultarle a su padre.
Primero, que el asesinato de la criada era más culpa de él que de Lucrecia. Segundo, que el propio Hipólito no es hijo del cardenal, así que deciden acabar con Lucrecia de una vez por todas. Después Hipólito va a la habitación de Isabela, donde ella está muy enojada con las personas que hacen bulla a las afueras. Entonces Hipólito le explica todo lo que está pasando actualmente y las desgracias que pueden suceder en el futuro, cosa que sorprende a la chica. Momento después, ella se asusta ya que él y su padre decidieron acabar con Lucrecia y empieza a echarle la culpa a su hermano, cuestión que este se enoja con ella y le dice: ¿te gustaría ser llamada la hija de una asesina? ¿Crees que con ese peso encima podrás conseguir algún esposo? Ahora son solo rumores. Si llegas a un acuerdo con la familia en duelo y dices: todo fue un malentendido, o Lady Lucrecia murió de una enfermedad, la persona fallecida descansará en paz y será olvidada con el tiempo. Entonces Isabela, con lágrimas en los ojos, comenzó a rogarle para que no hagan eso. Sin embargo, no hay otra alternativa y su hermano se va de su habitación enojado. Isabela miró hacia la puerta con una expresión desconcertada, pero ella no hizo nada. Podría haber corrido hacia su padre y suplicarle con lágrimas, o podría haber corrido hacia su madre y decirle que se fuera de inmediato. Pero Isabela simplemente se sentó en silencio en su habitación y continuó leyendo un libro como si nada hubiera pasado. Mientras tanto, Lucrecia había sido encerrada en el sótano de la mansión, que más parecía un calabozo. Había cárceles y herramientas de tortura. Este también fue el lugar donde se cortaron los tendones de las extremidades de Janovi. Ella temblaba de frío y no sabía nada de lo que estaba sucediendo afuera, pero no estaba preocupada en absoluto, ya que según ella tiene un grandioso hijo y una hija brillante que cuidarán de su madre de todo mal, y empezó a rezar para que todo vuelva a la normalidad. Contrariamente a la esperanza de Lucrecia, ninguno de sus hijos se puso al lado de su madre. Solo su marido hizo un esfuerzo por salvarla, puesto que fue a conversar con el señor Scampa y le pidió perdón por lo sucedido, y le propuso darle dinero y expulsar a Lucrecia del país, ya que hace poco perdieron a su hija e intentó dar lástima. Sin embargo, los esfuerzos del cardenal de Mare fueron fríamente rechazados. Entonces, sin nada más que hacer, le ordenó a Sasha preparar una bebida que contenga un veneno potente, para dárselo a Lucrecia mañana por la mañana. Seguido de esto, Sasha fue corriendo a contarle todo a nuestra protagonista. Ya era de noche y los ojos de Ariane brillaban intensamente. Empezó a recordar que Lucrecia golpeaba a su madre biológica. También cuando Lucrecia la golpeaba con un látigo mientras su madre la protegía con su cuerpo. Aparte, Lucrecia fue muy mala madre con Ariane y Arabella. Por todo esto, Ariane prepara un jugo con veneno y decide ir por su cuenta al sótano. Mientras tanto, Lucrecia estaba muy pensativa, preguntándose el por qué sus hijos no vienen a visitarla. Mientras se volvía loca, escuchó el sonido de la puerta abriéndose. Se alegró pensando que eran sus hijos, pero no fue así. Se trataba de la bastarda de la familia. Ariane, al ingresar al calabozo, llevaba puesto un vestido muy caro y elegante, usando el anillo de oro como anfitriona de la casa. Aparte, trajo consigo una bebida en una bandeja. Obvio, Lucrecia se enoja y le grita preguntándole por sus hijos. Pero Ariane le cuenta que toda la familia la ha abandonado. Le explica que el cardenal de Mare entregará la cabeza de Lucrecia más 300 ducados de oro a la familia del señor Scampa como consolación. Y Lucrecia, al ver la bebida, gritó como loca, llamando a su hijo e hija. Cuestión que Ariane le cuenta también que su hijo preciado fue convencido por el cardenal para acabar con su madre muy rápido, y también que su amada hija Isabela es muy buena fingiendo ser una tonta, ya que al enterarse que su madre iba a morir mantuvo la boca cerrada después de eso. Entonces Lucrecia no le cree diciéndole que es una mentirosa, pero Ariane menciona una frase: «Cría cuervos y te sacarán los ojos». Lucrecia estaba en el suelo sollozando, ya que en el fondo sabía que Ariane decía la verdad, aunque no podía admitirlo. Después Ariane le cuenta también que Mayeta antes de morir le dijo que Hipólito no era el hijo del cardenal de Mare. Además investigó visitando a los antiguos criados de Taranto, y le dijeron que Hipólito nació a los 7 meses de gestación, y con una muy buena salud, lo que significa que engañó al cardenal todos estos años. Entonces Lucrecia le dice que no tiene pruebas de lo que dice, así que Ariane la coge del hombro y le pide que se calme y acepte la realidad. «Ahorra tus fuerzas, no te resistas contra mí, tu hijo te ha traicionado, no puedes morir sola, tienes que arder en el infierno con él». Ariane sacudió furiosamente el hombro de Lucrecia. «¿Por qué?
¿Por qué te portaste tan mal con Arabella? Nunca te pedí que fueras amable conmigo. ¿Pero por qué? ¿Por qué actuaste tan cruel cuando era tu hija biológica? Porque ella arruinó mi vida, dijo Lucrecia. Podría haber escapado de San Carlo, podría haber huido con el padre de Hipólito, pero estaba embarazada de Arabella. Lo arruinó todo. Ojalá nunca hubiera nacido. Entonces Ariane le mete una bofetada para que no siga hablando mal de Arabella. Lucrecia se tumbó en el suelo de piedra y lloró estruendosamente. Yo solo tomé decisiones que la vida me exigió que tomara, decisiones que pensé que eran las mejores para mí, pero siempre me apretaron el cuello. Tenía que salvar a Hipólito y a mi familia de Taranto y darles de comer. Por eso viví con Simón de Mare y tuve a su hija porque vivía con él. Pero por culpa de esa chica no pude irme con mi amante. ¿Por qué? ¿Por qué todo está tan jodido? Ariane miró a Lucrecia con ojos fríos y le dice que su vida terminó miserablemente, ya que Lucrecia no se arrepiente de haber ordenado matar a Mayeta y a la hija del señor Escampa, ya que solo son plebeyos. Ariane miró fijamente y disgustada a su madrastra. Admito que hice muchas cosas malvadas y también admito que metí mucho la pata, pero no viví tan imprudentemente como tú. A medida que Ariane se acercaba, Lucrecia la miraba con miedo. Ariane bajó la voz hasta convertirla en un susurro. Tu ingrato hijo te traicionó para salvarse a sí mismo, después de todo lo que has hecho por él, ya que morirás de todos modos. ¿Por qué no me dices quién es el padre de tu hijo? Sin embargo, Lucrecia se niega en traicionar a su hijo y la escupe. Ariane la coge del cabello, levantándola del suelo, y la sacude sin piedad, diciéndole: no creas que no seré capaz de averiguarlo. Te perseguiré hasta el infierno y averiguaré el sucio origen de tu hijo. Además, ¿sabes lo primero que haré cuando salga de aquí? Me acercaré a mi padre y le diré: antes de fallecer, Lucrecia me confesó que Hipólito no es tu hijo. Si digo eso, Hipólito te odiará para siempre. Entonces Lucrecia se desespera y se arrodilla ante Ariane, rogándole para que no lo haga y que deje en paz a su hijo querido. Además, Hipólito era su favorito, ya que se parecía mucho a su desaparecido amante, y al no obtener respuesta de Ariane, Lucrecia se acerca a la mesa de madera y le dice: te daré mi vida, pero por favor no lastimes a Hipólito. Seguido de esto, bebe el veneno que trajo Ariane. Y cuando estaba agonizando, lamentó profundamente no haberle dicho a Hipólito quién era su verdadero padre antes de morir. De ese modo, aunque el cardenal se enterara del secreto del nacimiento de Hipólito, su hijo podría haber visitado a su padre biológico en busca de ayuda. Entonces, con sus últimas fuerzas, le dice: por favor, dile a Hipólito que lleve a mi tumba las flores favoritas de mamá, que en las flores está el secreto de su origen. Seguido de eso, dejó de respirar. Lucrecia murió mientras encubría a su hijo hasta el final, pero Hipólito no valía eso, así Ariane se sintió mal de repente. Levantó la botella de cristal que había en el suelo y la golpeó bruscamente contra el suelo, ya que no entendía cómo alguien era capaz de defender a alguien a pesar de haberla traicionado, puesto que su madre biológica murió hace mucho, y Ariane nunca tuvo a alguien así. Pensó que la venganza sería alegre, pero sintió que algo cálido se deslizaba por sus mejillas. Eran lágrimas. No eran lágrimas de dolor por la muerte de Lucrecia. Eran lágrimas de vacío. Se dio cuenta que la muerte no cambiaba nada. Ariane permaneció largo rato en el sótano y regresó tarde al piso de arriba. Luego le ordenó a Sasha que se ocupara del cadáver de Lucrecia. Después le explica que se encargó de Lucrecia ya que el cardenal es un hombre muy dócil y pueda que se hubiera arrepentido acabar con Lucrecia antes de la madrugada. Y efectivamente, el cardenal no durmió en toda la noche, ya que estuvo meditando y pensando las cosas, y a la mañana siguiente cambió de idea. Habían estado más de 20 años juntos, y ya no era una cuestión de amor, ella formaba parte de su vida. Habría alguien que se le pareciera, y él podría matarla en su lugar. Haría que Lucrecia cambiara de identidad, la enviaría lejos y la obligaría a quedarse hasta que la olvidaran. 10 años después, la traería de vuelta a San Carlo, pensó el cardenal. Así que salió de su cuarto rápidamente para buscar a Sasha para que ya no envenene a su esposa, pero ya era tarde. Todo estaba consumado, así que el cardenal se metió en su habitación a llorar desconsoladamente. El funeral de Lucrecia fue discreto y sencillo. Anunciaron oficialmente que había muerto de enfermedad y no recibieron a nadie en su casa con el pretexto de que murió de una enfermedad contagiosa, y Ariane se negó a entregar la voluntad de Lucrecia a su hijo. Sabía que lo que le dijo era una pista para encontrar al padre de Hipólito, y obviamente no se lo iba a decir.
Además, iba a decirle que su madre admitió que no era hijo del cardenal, pero decide no decirle nada en absoluto. En la misa conmemorativa, Hipólito estuvo en primera fila y lloró verdaderamente por su madre, pero nadie de la familia sintió pena por él. El señor Escampa y los representantes de la cooperativa de residentes anunciaron que oficialmente la muerte de Paola Escampa no tenía ninguna relación con Lucrecia de Rossi y que todo había sido un malentendido. A cambio recibieron una generosa cantidad de dinero en concepto de condolencias para la afligida familia y el Fondo de Desarrollo Regional. El señor Escampa se deshizo de todos sus bienes e hizo las maletas para marcharse lejos, muy lejos. Dejó suficiente dinero para los ahorros de los años dorados de su anciana madre y dijo que nunca más volvería a San Carlos. 2 funerales habían tenido lugar en la mansión de Mare en la corta temporada invernal, y finalmente la primavera estaba cerca. Mientras tanto, vemos a Larisa muy pensativa, luego de las palabras duras de Alfonso, tanto así que le contó todo al conde Levién, y le preguntó que si se podrá casar con el príncipe haciendo un berrinche como si fuera una niña, ya que ahora Alfonso la trata muy mal y es indiferente con ella. Entonces el conde Levién le dice que no importan los sentimientos aquí, ya que Larisa debe agradarle al rey y no al príncipe, pero Larisa le dice que seguramente Alfonso, luego de casarse con ella, tendrá un amante y la dejará sola, así que el conde Levién trata de calmarla y le dice que pronto habrá un baile en el Palacio de San Carlos, y podrá bailar con el príncipe Alfonso. A todo esto, como ya había llegado la primavera, Ariane se emociona al escuchar que la corte real volvería a San Carlos. Una semana después, esto sucede y todos van a la gran misa de bienvenida. Isabela siempre iba a misa con un vestido brillante y elegante, pero ahora solo asistió con un vestido negro y simple, para seguir de luto por la muerte de su madre, solamente para dar lástima y resaltar. Así que por este motivo, Ariane también asistió con un vestido oscuro, para quedar como una hijastra buena. Ariane y el príncipe Alfonso acordaron no hablarse e incluso no mirarse durante la misa, y así lo hicieron, cosa que le pareció extraño a Larisa, quien empezó a sospechar que eran amantes. En aquella misa, el conde César se reencontró nuevamente con Ariane y empezaron a charlar de todo un poco, y desde lejos Alfonso los empezó a mirar con celos. Esto hizo enojar aún más a Larisa, al ver que ambos hermanos estaban enamorados de Ariane. Mientras se alejaban, César le propone ser su compañero de baile a nuestra protagonista en la próxima fiesta que habrá. César era un buen candidato y no había forma de rechazarlo. Sin embargo, mediante las cartas, Alfonso le dijo a ella que le prohibía bailar con César en el baile. Además, Isabela también andaba muy enojada, ya que ningún hombre de San Carlos le envió una invitación para ser su pareja en el próximo baile, ya que ellos quieren cuidar su reputación. Aparte, en este tiempo, nunca recibió ninguna carta de su amiga Camila, por lo que supuso que ella fue la causante del rumor sobre que era la amante del marqués de Campa. Además, planeaba en utilizar a Octavio, ya que es el prometido de Camila. Sin embargo, planea reunirse con la condesa Bartolini, quien es la verdadera amante del marqués de Campa, y además es hermana de Octavio. Luego vemos a Julia de Valdesar, quien regresó a San Carlos. Ella acompaña a nuestra protagonista al cementerio donde se encontraba enterrada Arabella, y le llevaron flores. También visitaron las tumbas de la abuela y de los hermanos de Julia. Y esta chica se da cuenta que Ariane andaba muy pensativa, así que le pregunta el por qué está así. Entonces Ariane le miente diciéndole que está así porque el conde César le pidió ser su pareja de baile, pero ella no quiere ir con él. Así que Julia sonríe y le da una opción. Le dice que puede ir al baile con su hermano menor. Entonces Ariane se sorprende, ya que en su vida pasada nunca conoció al hermano de Julia de Valdesar. Además, ella le cuenta que su hermano es muy inteligente y se la pasa estudiando, tanto así que se graduó en ciencias militares y ahora está estudiando teología. Así que Ariane le envía una carta a César diciéndole que ella irá al baile con Rafael de Valdesar, a pedido de su amiga Julia de Valdesar. Por esto el conde César se enoja mucho, y su amigo Octavio se ríe de él. Además, este último irá con Camila al baile, ya que es su prometida. Aparte, Camila es muy rica y hermosa, así que es un hombre afortunado. Entonces, ambos amigos comenzaron a beber y divirtiéndose. Mientras tanto, en la mansión del cardenal vemos que Hipólito fue rechazado por varias mujeres, ya que nadie quiere ir al baile con él, e Isabela se burla de él y le aconseja ir con su amiga, Leticia de Leonati, la única amiga que actualmente tiene Isabela. Después Isabela se entera que Ariane rechazó al conde César, cosa que la hace enojar mucho,
ya que no entiende cómo es que su hermana fea se atreve a hacer eso. Al día siguiente Ariane sale de la mansión de Mare vestida de luto y cubierta, y se encuentra con un carruaje negro donde la estaba esperando el señor Elko, quien es un joven caballero. Este la lleva hacia un callejón alejado de la ciudad, y allí se encontraba otro carruaje. Entonces Ariane rápidamente se sube al carruaje y es recibida por Alfonso, quien la abraza fuertemente, ya que la había extrañado mucho. Después ambos se besan apasionadamente por un largo rato, y Alfonso le pide tiempo a nuestra protagonista para que puedan ser felices. Mientras tanto, Isabela también salió y fue a visitar a la condesa de Bartolini. Fue recibida por su esposo, quien tiene 40 años más que la condesa, y al parecer es un hombre muy amable y con dinero, pero ya es viejo. Al ingresar, Isabela se sienta a tomar té con la condesa y le reclama el por qué engañó a su marido. Entonces ella comienza a llorar contándole que tuvo un montón de aventuras con varios hombres, engañando así a su esposo, ya que es un hombre viejo y no puede complacerla. Y le pide perdón ya que todo el mundo acusó falsamente a Isabela. Isabela le pide que a partir de ahora serán cómplices en todo, y comienzan a conversar temas de chicas. Después aparece Octavio y abraza a Isabela, ya que no la había visto desde hace mucho. Seguido de esto, el conde César aparece y saluda a todos amablemente. Momento después, César va al baño e Isabela lo sigue y le pide que sea su pareja de baile. Entonces César le pregunta el por qué haría eso, así que Isabela le dice que se enteró que fue rechazado por su hermana. Así que si ambos asisten juntos al baile en el palacio, Ariane sentirá celos de ella, y eso beneficiará a César, quien ganaría más atención de Ariane. Entonces este lo piensa y no es mala idea. Entonces Isabela se acerca a él de una manera poco decente, y este la aparta diciéndole que seguramente solo lo quiere usar, y decide rechazar su propuesta, y se retira dejando a Isabela muy humillada. Días después, Larisa sigue queriendo pasar tiempo junto al príncipe, pero él está muy ocupado en asuntos oficiales y no puede, así que ella se enoja pensando que debe de hacer algo para conquistarlo. El mismo día, Julia de Valdezar salió de su casa con una criada y un cochero, para disfrutar de los paisajes de la ciudad. Después vio a un hermoso hombre y lo reconoció. Era el criado de la familia Leonati. Ella pensó en hablarle, pero no sabía qué excusa dar para poder conversar,